bienvenidas, bienvenidos. Pues vamos a estar apoyando, colaborando, sosteniendo también este espacio de compartir. Y pues agradezco también a Lucía, que no la ven, pero aquí está tras bambalinas y haciendo todo esto posible en la parte técnica. Muchas gracias. Te paso el micrófono, Sofi, para que también tú te presentes en tus términos y ya hoy me toca a mí hablar más, entonces si quieres tú dale primero y ya después yo le sigo. Ok, bueno, yo me presento brevemente. Mi nombre es Sofi Martínez. El año pasado, como dice ahí, soy cofundadora de una editorial de libros y el año pasado empezamos a trabajar junto a mi socia con la nueva edición de los libros de Lanza del Basto, con una nueva traducción del francés al español, ¿no? Con una traductora también muy buena, que lo conoce muchísimo también a Lanza del Basto, al maestro. Y bueno, un poco hablando y haciendo el trabajo no, ahí nos conocimos con Elías, fuimos contactándonos también con la gente que lo sigue a Lanza del Basto, más allá obviamente de las comunidades. Y bueno, fue surgiendo esto hace rato, ¿no, Elías? Como para juntarnos y empezar a difundir un poco más las enseñanzas de Shantidas. Y bueno, finalmente se dio y estamos acá para dar como una primera introducción a quién fue Lanza del Basto y a sus enseñanzas principales. Y bueno, Elías también lo conoce muchísimo, así que bueno, hoy arranca él. Y el martes que viene, brevemente vamos a también ver ya específicamente un poco más ahí las enseñanzas que él presenta en uno de sus libros. Así que bueno, eso por mi parte. Así que espero que todos puedan disfrutar. Gracias por estar acá, por tomarse este tiempo. Nosotros más que agradecidos por difundir las enseñanzas de Lanza del Basto. Muchas gracias, Sofi. Y de verdad, pues agradecerles también a la editorial My Bright Leaf, que es la que está haciendo posible esta reaparición de las obras de Lanza del Basto en castellano. Hablaré un poco de eso en la presentación, pero me parece fundamental porque la publicación de estos libros fue la que al final del día, pues ha estado haciendo esto posible, ¿no? Mm, entonces, pues bueno, sí, será fundamental como mantener esa línea, ¿no? De qué es lo que nos trajo por acá. Bien, pues para quien no nos conocemos también, así como se presentó Sofi, pues mi nombre es Elías González, yo estoy acá más bien en Guadalajara, México. Conozco a Lanza del Basto, bueno, a la obra de Lanza del Basto y toda la espiritualidad y el movimiento del arca y también la filosofía de Lanza por aparte desde hace algunos años. Y para mí el hecho de encontrarme con Lanza fue, pues, ahora sí que un encuentro fundamental en mi vida, quizás desde, digamos, de los 4 o 5 místicos, y subrayo ahora eso porque en buena medida mi exposición de hoy va a ser sobre eso, sobre la mística y Lanza del Basto. Para mí es como de estos 5 místicos, 6 o no sé, que son como pilares en mi vida, ¿no? En mi pensamiento y en mi quehacer. Entonces, pues bueno, este curso, así como haciendo un poco de introducción, se titula así, ¿no? Llamado a la vida interior, porque digamos, se inspira, ¿no? En el libro de El Umbral, una aproximación a la vida interior, ¿no? Este es el libro base, por decirlo así, que vamos a estar inspirándonos en esta serie de charlas y de compartires que vamos a tener estos martes, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito de cosas más técnicas que ya ustedes tienen esta información, pero no está de más recordar, ¿no? Empezamos hoy, el siguiente martes y terminamos el 18 de junio, misma hora, los 3 días. Aquí están más o menos las temáticas que vamos a abordar. El día de hoy vamos a trabajar una introducción a Lanza del Basto y a la mística. Digamos que el objetivo de esta sesión va a ser explicar un poquito qué es la mística, partiendo y desde ahorita les adelanto que la mística no es una ciencia exacta, ¿no? Depende a quién le preguntes, de personas que están en este ámbito, ya sea investigadores, investigadoras o personas que están más en la vivencia o personas que están más como en el recorrido histórico, etcétera, etcétera, pues te van a responder cosas distintas, ¿no? O sea, no hay una definición así clara y distinta,
pero sí es importante como mencionar por lo menos algunos esbozos, pinceladas de lo que podemos decir de que es la mística y por qué Lanza del Basto lo podemos considerar un místico. Porque a Lanza se le aborda de distintos ámbitos, ¿no? Se le puede estudiar o se le puede aproximar meramente como un gran representante de la no violencia, discípulo de Gandhi, lo vamos a ver, dejando de lado quizás la parte espiritual, que sería pues como cooptar algo fundamental, porque la no violencia gandiana es netamente espiritual, es mística, ¿no? No es meramente una técnica política, lo vamos a ver a continuación. Pero en este caso, o sea, en el libro que vamos a comentar, porque ciertamente sí hay algunos textos de Lanza que están un poquito más, digamos, dirigidos a la reflexión no violenta y demás. Eh, y bueno, les decía, nos vamos a enfocar como en esta dimensión mística espiritual de Lanza y este libro, El Umbral, una aproximación a la vida interior, es fundamental. No es el único libro, digamos, místico espiritual de Lanza, pero sí es el que recopila en buena medida sus enseñanzas, ¿no? Y esos van a ser, digamos, los temas que vamos a tratar ya en los siguientes 2 martes. En esta ocasión me toca a mí exponer, el martes próximo va a exponer Sofi y el último martes vamos a hacerle mitad y mitad, ¿no? No vamos a cubrir todo el libro, eso sería un curso muy extenso y de mucha, digamos, con bisturí, ¿no? De muy minuciosa aproximación. No vamos a hacer esto, aquí quisimos más bien dar una primera aproximación y entonces en ese ámbito ya después dejarles con el sabor y con la inquietud para que ustedes puedan profundizar ya por su cuenta consiguiendo el libro y quién sabe, dejamos abierta la posibilidad de posibles futuros espacios ya para abordar el resto del libro, ¿no? Entonces el próximo martes, Sofi va a trabajar los 3 errores originales, las 3 verdades y el rapel. Ya explicará Sofi en su momento en qué consiste cada uno de estos. Y el martes 18 de junio terminamos con el tema de las 2 manos y los 10 dedos, que a lo mejor quien no conozca este tema de Lanza ahorita no dice nada, pero se van a dar cuenta de que es algo bastante interesante de poder tener en cuenta. Bien, pues sin más preámbulo, entonces voy a iniciar eh, con la temática del día de hoy, que vamos a iniciar con la pregunta de qué es la mística, ¿no? Ese es como el gran asunto en este momento. Eh, Primero, no está de más recuperar, ¿no? Un poco la etimología de la palabra. Mística viene del prefijo mio en griego, que refiere a terminologías como misterio, por ejemplo, pero que en el fondo también está como, hace referencia al gesto de cerrar los ojos y la boca. Es como una especie de gesto hacia el interior, pero también como no quiero decir de aislamiento, pero sí es como un ejercicio de interioridad, de profundidad en estos misterios, ¿no? Misterio, mística, todo viene en el mismo paquete, por decirlo en ese sentido, ¿no? Mm, Tendríamos, yo creo que la mejor manera de expresar la mística es acercarnos un poco a la historia de la palabra mística, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta que el término mística, como lo acabamos de ver, es en realidad griego. No es cristiano ni es de ninguna otra tradición. Esto implica sus propias problemáticas, ¿no? Porque como otras palabras griegas, como por ejemplo filosofía, surge la gran pregunta, ¿no? ¿Existe filosofía fuera de Grecia? ¿Existe filosofía más allá de Occidente? Podemos hablar de filosofía budista, podemos hablar de filosofía náhuatl, podemos hablar de filosofía taoísta. Pues hay distintas respuestas y cada una tiene su sabiduría, ¿no? Quienes dicen que sí, lo hacen quizás desde la buena intención de decir, bueno, es que sí, la filosofía en cuanto a sabiduría del amor no puede ser exclusiva nada más de una tradición o de un pueblo. Es una sabiduría universal, una sabiduría que está presente en lo humano. Sin embargo, también es verdad que la filosofía ha desarrollado históricamente una serie de metodologías que son propias a una cultura y que otras culturas, otros pueblos, otros idiomas tienen otras palabras para referirse al tipo de sabiduría que ellos han cultivado, que no es necesariamente eso que los griegos llamaban filosofía, ¿no? Entonces nos encontramos en la misma problemática, ¿no? Tienen todo, o sea, la mística es un fenómeno occidental o es un fenómeno universal, ¿no? Depende que respondamos, pues nos vamos a ir de un lado o de otro.
No me voy a meter mucho en esa problemática, nos desviaría del asunto principal, pero sí es importante subrayar que no es tan fácil hablar de mística así a secas o así como a la ligera, ¿no? Tiene una historia y la historia inicia con un término griego y es más o menos hasta el siglo III que aparece la palabra mística en el cristianismo. Antes, la mística se refería a los cultos o a las tradiciones más de corte órfico, ¿no? En la antigua Grecia, es decir, es sobre todo pagano, y se distinguía ante los cultos de índole más luminosos, apolíneos, es decir, de culto a Apolo, que sobre todo tenían o subrayaban metodologías espirituales muy claras, muy distintas, como hoy podemos decir que es la misa católica. La misa católica, la Eucaristía, pues sabemos que después de la primera lectura viene la segunda, y si es domingo, y esto, y el Evangelio, o sea, como que está muy clara la sucesión y cada uno de los momentos. Los cultos o los ritos mistéricos o órficos, ocultistas en la antigua Grecia, eran eso, o sea, eran cultos más bien privados, de pequeños grupos, que más bien eran iniciáticos además, ¿no? Había que iniciarse para poder comprender la sabiduría que ahí se experimentaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el término mística no lo vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia y sin embargo aparece hasta el siglo III cuando la patrística, los padres de la iglesia, comienzan a valerse de la filosofía y del pensamiento greco-latino para poder expresar las verdades de fe que ellos van experimentando, pero en un lenguaje que sea asequible a otras culturas que no seas únicamente la judía, ¿no? En aquel momento, la lengua latina y griega era como hoy el inglés, ¿no? Y no solamente en un sentido de lenguaje, de idioma, sino también de pensamiento, ¿no? El pensamiento greco-latino era el pensamiento que dominaba el mundo mediterráneo por lo menos, ¿no? Y entonces, si los cristianos que querían ser tomados en serio o por lo menos que los respetaban y no los persiguieran, tenían que entablar diálogos, ¿no? Con la cultura hegemónica del momento. Entonces se empezaron a valer de terminología grecolatina para poder expresar sus experiencias. Y la más relevante para nosotros en este momento es la palabra mística, que diferenciaba, por ejemplo, lo que tenía que ver con una interpretación meramente literalista, superficial de la escritura, de la Biblia, a una interpretación mística, es decir, que necesitaba una iniciación para poder comprender los misterios escondidos en la escritura, que iban más allá de una mera interpretación bíblica, perdón, superficial o literaria, ¿no? Literalista. Yo suelo poner el ejemplo de el pasaje de Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? Podemos leerlo desde una perspectiva literal, Jesús caminando sobre las aguas, pero eso también tiene un simbolismo y tiene unos mensajes mucho más profundos que meramente el hecho de Jesús caminando sobre las aguas. Así todos los milagros de Jesús, ¿no? La cura del ciego, de los paralíticos, los leprosos, etcétera, se pueden leer meramente como hechos históricos o hechos, digamos, concretos, o pueden también interpretarse simbólicamente y captar mensajes mucho más profundos, ¿no? Y entonces así es como comenzó a hablarse de mística en el cristianismo, como estas cuestiones más profundas que requerían una cierta iniciación, un cierto acompañamiento en los misterios, que también tenía que ver con los grandes misterios de fe, como por ejemplo la transubstanciación, la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Ese es un misterio, no es un problema o algo a solucionar racionalmente, tiene que ver con algo mucho más profundo. Así fue caminando la historia de la mística hasta más o menos el siglo XVII, cuando los estudiosos consideran que la mística dejó de ser algo que se vivía simplemente y comenzó a ser algo que se estudiaba, ¿no? Después de los primeros siglos de la mística cristiana, tenemos mística, por ejemplo, de la Edad Media, personajes importantes como Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura, los grandes místicos como el maestro Eckhart, o ya digamos en el roce con la modernidad, la mística española, ¿no? Santa Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, etcétera. Tenemos estos grandes místicos y místicas que hacían tratados místicos, pero no estudiaban la mística. No había una cosa que era la mística, sino que la mística desde siempre más bien era un adjetivo, algo era místico o alguien era místico o mística, pero no existía la mística como un campo de estudio.
A partir del siglo XVII, cuando además coincide con un decaimiento de la experiencia mística. ¿Por qué? Porque en el mundo social de la Europa del momento, más bien lo que predomina es una suerte de racionalización de la vida y se comienza un proceso que se le ha denominado la desacralización del mundo, ¿no? Es decir, la diosa razón tenía que dominar y toda la religión y la espiritualidad se hacía de lado. Por lo tanto, las experiencias místicas, si bien yo estoy seguro que continuaban existiendo, porque yo estoy convencido de que la mística es un fenómeno humano que no se nos puede quitar, sin embargo, socialmente hablando, era menospreciada e incluso hasta perseguida y repudiada y menospreciada, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor hubo muchos místicos y místicas anónimos durante los siglos XVII, XVIII, XIX. Sin embargo, pues conocemos poco de estos siglos, existen, pero digamos no es el siglo XVI donde hay tanta mística o el siglo XIV, sino que más bien son místicos y místicas, pues eso, más anónimos, más sencillos, pero hay como una suerte de renovación mística, más o menos en el siglo XX, después y durante las dos guerras, también en finales del siglo XIX, la segunda mitad, surgen personajes importantes como León Tolstoy, Gandhi, ¿no? Que para nosotros es fundamental subrayarlos o mencionarlos en este momento, porque de alguna manera son antecedentes de Lanza del Basto, ¿no? Ustedes saben, pues Gandhi, quien fue Gandhi, creo que no hay que explicar mayor asunto, y el Gandhi místico tampoco es muy reconocido, y yo estoy convencido de que Gandhi es un gran místico, lo mismo que el Tolstoy, y Gandhi escribe directamente en su autobiografía que la lectura del libro El reino de Dios está en vosotros, de Tolstoy, le sacudió, y hay cartas entre Tolstoy y Gandhi, entonces podemos fácilmente describir una línea de continuidad de lo que podríamos llamar mística de la no violencia, desde Thoreau y también Tolstoy y todos ellos, Gandhi lanza el basto y lo vamos a ir viendo también, ¿no? Pero hay como un resurgimiento de la mística con otros personajes también como Teresita de Lisieux, Sor Isabel de la Trinidad, Edith Stein, Simone Weil, Etty Hillesum, Thomas Merton, y bueno, estoy lanzando nombres, todos ellos pues más bien de finales del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, que hay como una renovación mística también porque hay un diálogo con otras culturas, ¿no? Europa dejó de estar encerrada digamos, en su sueño guajiro de que la razón nos iba a salvar de todo, y entonces se voltea a ver a otros hemisferios como Oriente y demás. De hecho, hay un historiador, Tonville o algo así, no sé bien cómo se pronuncia, que dice algo así como que cuando pasen muchos años y los historiadores revisen o hablen del siglo XX, no van a recordar los grandes acontecimientos como la bomba atómica o las guerras mundiales, sino que van a decir que lo más importante de este siglo XX fue el encuentro entre el budismo y el cristianismo, ¿no? Como este encuentro entre dos tradiciones tan opuestas supuestamente o aparentemente, pero que también confluyen interreligiosamente de manera creativa y tenemos personajes fundamentales tanto de un lado como de otro en el siglo XX. Pienso, por ejemplo, en Thomas Merton, en Homilla de la Sal y Ana María Schluter, tres religiosos y una religiosa, digamos, de órdenes católicas, es decir, con vida religiosa, que voltean a Oriente, al budismo, y que van a ser profundamente marcados y que van a aportar a la recuperación cristiana de la dimensión contemplativa de la mística cristiana, ¿no? Pero también al revés, ¿no? Tenemos a personajes como el actual Dalai Lama o Thich Nhat Hanh, Premio Nobel de la Paz, que no serían lo que son, ¿no? Grandes activistas, bueno, Thich Nhat Hanh también ya murió, pero grandes activistas en pro de los derechos humanos y demás, si no hubieran estado trabajando, por ejemplo, con Martin Luther King o con cristianos que tienen mucho más desarrollado también esta dimensión político-crítica de la espiritualidad. Entonces, esta mutua fecundación es otro de los grandes rasgos de este despertar de la mística en la modernidad, sobre todo en el siglo XX-XXI, junto con, diría yo, la emergencia climática, ¿no? Que hoy lo que estamos viviendo este colapso civilizatorio en cuanto a la crisis ambiental, en buena medida está recuperando, así como el siglo pasado fue voltear a ver a las tradiciones de Oriente, ahora es voltear a ver a las tradiciones de los pueblos indígenas, particularmente de América Latina, que son los que no se les ha olvidado cómo vivir en armonía con la tierra y es hoy la mística que quizás necesitamos, ¿no?
Y es un poco, habiendo, digamos, dado ese esbozo muy básico de historia de la mística, podemos abordar algo de estas místicas entre las tradiciones, ¿no? Y aquí quiero como subrayar algo que a mí me parece importantísimo. No me voy a detener mucho, esto sería otro curso enteramente, el tema del horizonte participativo o esta parte de la dimensión de cómo se va configurando la mística en las distintas tradiciones, pero me parece importante simplemente esbozar rápidamente algo al respecto. Y es que lo que hoy más o menos consideramos, algunas, digamos, yo comulgo con esta perspectiva, es que la mística es una configuración, o sea, se configura a partir de distintos elementos que tiene que, por eso es participativo. O sea, la mística es un fenómeno, como el resto de fenómenos humanos, participativo. ¿Participativo en qué sentido? En que participa el misterio con mayúscula, participa la persona humana con todo lo que carga, toda su tradición histórica, cultural, su historia de vida, su lenguaje, sus heridas, etcétera, y el medio ambiente, el contexto ambiental, el territorio que habita, ¿no? Entonces, en la configuración de estos elementos, ¿no? El misterio, la divinidad, como cada quien le quiera llamar, que no es determinada, sino que es la posibilitadora de todo, ese Dios amoroso, pero que al mismo tiempo es trascendente y inmanente, está presente en todo sin ser nada en particular. Lo experimentamos siempre en un lugar y concreto bien definidos, con personas de carne y hueso y no personas abstractas, ¿no? Personas con historias, personas con heridas, personas con lenguajes, personas que habitan culturas y territorios muy específicos y no otros. Y es esa configuración, esa combinación la que hace posible las distintas místicas en las diferentes religiones. O sea, es decir, pues no es lo mismo haber nacido tibetano en el siglo III que cristiano en el siglo VIII, que musulmán actual en Palestina con todo lo que se está viviendo, que, o sea, en realidad, pues la mística se va a ir configurando según también las experiencias humanas y viceversa, ¿no? El misterio en sí mismo tiene una participación importante en toda esta configuración. Es lo que Raymond Panikkar, un místico, filósofo, teólogo muy importante del siglo pasado, denominaba como la intuición cosmoteándrica, ¿no? Esto de cosmo, teándrico, ¿no? Cosmo del mundo, lo cósmico, te de teos, lo divino, el misterio, ándrico de andros, lo humano, ¿no? Entonces, esta configuración de lo cosmoteándrico es lo que hace posible la mística, ¿no? En tanto experiencia del misterio. En ese sentido, hay un núcleo experiencial y dinamizador de cada cultura, cada pueblo, cada persona. Ese núcleo experiencial es ese misterio. No puede haber mística sin misterio. Esto es fundamental, ¿no? Hay quien habla de la mística de no sé qué, la mística del fútbol o cosas por el estilo, ¿no? Se quiere como en esta suerte de alergia a lo divino, a veces con justa razón por las grandes caricaturas que hemos hecho de Dios, hablar de una mística sin misterio, pero incluso las místicas que guardan silencio frente al misterio, la tradición budista, por ejemplo, que es difícil de hablar de mística budista, es como lo decía al principio, ¿no? Es una palabra que le es ajena. Entonces, para muchos budistas, para muchos hindúes, para muchos taoístas, no tiene sentido hablar de mística en sus tradiciones, porque la palabra mística ha significado muchas cosas en la historia humana, ¿no? En algún momento, mística era igual a fusión con el absoluto. Entonces se decía que solo las tradiciones orientales eran místicas y en cambio las tradiciones semitas, cristianismo, judaísmo e islam, eran tradiciones proféticas, no místicas. Ahora la mística significa otra cosa. En realidad, pues una palabra equívoca, ¿no? Pero hay muchas tradiciones que no quieren, digamos, hablar de mística en su tradición porque viene cargada con muchos significados, ¿no? Pero aquí como estamos hablando de mística en un sentido más amplio, como este núcleo experiencial, digamos, a mí me he intentado, ¿no? Como expresar esto de muchas maneras, ¿no? Hay quienes mencionan que la mística es la experiencia profunda, digamos, el núcleo de cada una de las tradiciones espirituales y en ese núcleo, digamos, sería como lo central, después se va configurando y se va complejizando, ¿no? Entonces podríamos poner quizás un ejemplo que nos queda más o menos cerca, ¿no? O sea, el núcleo de la experiencia cristiana es experimentar a Jesús resucitado y dinamizar la vida desde esa relación amorosa con Jesús que nos
que nos inserta en la vida intratrinitaria con el Padre y con el Espíritu Santo en una comunidad, en una iglesia compartida y que nos lanza al servicio y a la proclamación de la buena noticia de que es Dios es amor y punto. Todo lo demás, pues son configuraciones históricas que se han ido, digamos, como complejizando y sobreponiendo en lo que es central, que es el núcleo. Entonces, quien llega a experimentar la mística es quien llega a experimentar la experiencia fundante de cada uno de las tradiciones. Y eso es lo que las religiones tendrían que ser. Tendrían que ser procesos mistagógicos, es decir, pedagogías hacia el misterio y no pues instituciones económicas. Decía Iván Illich, la Iglesia Católica es el modelo de la General Motors, ¿no? O sea, es decir, estas instituciones que más bien han caído pues en otras cosas y no necesariamente en en la promoción mistagógica para que las personas vivan directamente ese proceso, digamos, esa experiencia directa, es lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Mm, Entonces, yo aquí lo que menciono es esto, que la mística, y esta es la definición que yo planteo, ¿no? Esta es la definición de Elías González de mística, tómenla si les sirve y si no, deséchenla, no me hagan mucho caso, pero es esto, ¿no? El dinamismo vital de apertura radical a la misteriosidad de lo real. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, dinamismo vital es que la mística siempre es una manera concreta de vida, una manera concreta de estar en el mundo. Por eso hay quienes preferimos hablar de vida mística y no de experiencia mística, porque a veces la palabra experiencia se entiende como algo que acontece en el tiempo, en el espacio, ¿no? Como, tuve esta experiencia y ya, pum, ¿no? Así pasó y se fue. No, o sea, la mística es vida, es un proceso vital, es un dinamismo vital que se dinamizan desde el encuentro con este misterio o misteriosidad de lo real, ¿no? Es una apertura. Conforme yo me voy relacionando con este misterio, mi misma vida se va reestructurando en relación con este misterio, ¿no? Eso es lo importante. Para eso siempre es necesario una ascética. La ascética es la otra cara de la mística. La ascética es una palabra que hoy por hoy, si mística muchas veces no comprendemos, ascética está muy como rechazada, con justa razón, porque históricamente ha habido muchos abusos, ¿no? De ascetismos que caen más bien en voluntarismos perfeccionistas y no en lo que tendrían que ser. Es decir, como metodologías que preparan el corazón para quitar todo lo que estorba y que este misterio pueda acontecer en la profundidad de lo que somos, ¿no? Para reconocer de dónde venimos y lo que realmente somos, hacia dónde vamos. Por eso es un dinamismo vital, porque en la medida, repito, en que vamos cultivando esta relación, es decir, en la medida en que vamos organizando nuestro día a día, nuestra vida, vamos jerarquizando nuestras prioridades, en la medida en que realmente practicamos nuestra práctica espiritual o religiosa, ¿no? Yo, por ejemplo, pues mi práctica es el Zen, ¿no? Yo practico Zen, hay quien pues practicará yoga, quien son los sacramentos cristianos, quien es la oración contemplativa, quien es el no sé qué, o lo que sea, ¿no? O sea, mi práctica espiritual, el servicio comunitario, la entrega a los demás, o sea, es una vida que poco a poco se va a ir reestructurando de un dinamismo que traemos, que lo vamos a ver sobre todo en la siguiente sesión, Sofi lo va a profundizar un poco más, este dinamismo que que tradicionalmente le llamamos pecado y que es una palabra que también no nos encanta por abusos históricos, pero que hay que recuperar su sentido más profundo. O sea, este dinamismo ególatra que tenemos, ¿no? De mí para mí conmigo y solo verme hacia el ombligo, de que el mundo está ahí para mí, esta dinámica del consumo, ¿no? De meramente consumirlo todo, de alimentarme de todo. Ya, repito, Sofi lo va a explicar más la próxima sesión desde Lanza, que para mí la explicación de Lanza del pecado original es y- realmente admirable y hay que, como para aprenderle muchísimo. Eh, este dinamismo, repito, conquistador, devorador, ególatra del consumo y del único beneficio, se reinvierte cuando nos encontramos con este misterio. Porque entonces el dinamismo de mi vida ya no es el ego, sino que ya es esta relación que tengo con el misterio y desde el misterio todo lo demás se acomoda en su justa medida.
los demás, mi familia, mi pareja, mis sueños, mis intenciones, mis estudios, mi trabajo, lo que sea, se acomoda donde tiene que estar en relación con este misterio. Cuando el misterio ocupa su lugar, digamos, que por derecho le corresponde en mi vida, que es la centralidad de mi existencia, todo lo demás cobra su auténtico sentido y lo vivo de manera sana. Porque si no lo hago, entonces endioso otras cosas, convierto en absoluto a mi pareja, a mi familia, a mi trabajo, mis sueños, lo que sea. Y como nada de eso debería de ocupar ese lugar, porque por definición todo eso es perecedero, todo eso se va a terminar, todo eso es más bien una proyección del ego que inseguro que busca aferrarse a cosas, son apegos. Entonces sufro, hago sufrir a los demás y termino corrompiendo todo eso. Cuando el misterio realmente ocupa la centralidad de mi vida y dinamizo la existencia desde allí, que eso es pura gracia, eso no se conquista, es por eso que les digo, mística y ascética tienen que ir de la mano, porque mística sin ascética es pura elucubración, es pura abstracción, y ascética sin mística es puro voluntarismo, ¿no? Entonces es importantísimo justamente subrayar que es una gracia, es un don, pero que la persona tiene que abrirse a este camino de donación en donde el misterio siempre se da y nosotros solamente tenemos que estar disponibles para escuchar esa música de fondo que está siempre tocando, que es esa música pues divina, esta música misteriosa, esta música amorosa, como la quieran llamar, ¿no? Entonces la vida mística, que ya mencionaba al inicio, es un proceso de dinamización según la relación con el misterio. Mi vida se va haciendo al modo en cómo vivo este misterio también. Bien, pues hasta aquí la primera parte que tiene que ver sobre todo con el tema de la mística. Veo que por ahí hay algunas preguntas. Vamos eh, a recuperarlas al final de la sesión. Ahorita, digamos, termino esta primera parte que era más sobre la mística y ahora voy a Lanza del Basto, que es este muchacho que ven ahí en la foto, es un lanza bastante joven, y voy a hablar un poco de Lanza y por qué pues lo consideramos un místico, y desde ahí pues para abordarlo en futuras sesiones. En realidad, el término o digamos la palabra lanza del basto es como un nombre que él va forjando, ¿no? Su nombre completo ya cuando él ha asumido esto de lanza del basto es Giuseppe Lanza del Basto, franco-italiano, ¿no? Es decir, nace, o sea, tiene su niñez, todo eso se desarrolla en Italia, pero su misma familia es de varias partes, ¿no? Entonces, él desde muy joven va a ser políglota, ¿no? El francés, el italiano lo va a dominar muy rápidamente, así como a poco el español. En aquel momento, pues, sobre todo en estas lenguas y en Europa de aquel momento, pues era muy fácil aprender latín y cosas por el estilo, y entonces, digamos, es de eso, ¿no? Eh, Él va a nacer en 1901 y muere en 1981, es decir, pues más son 80 años lo que nos acompañó en este mundo, ¿no? Su primera formación, bueno, Lanza, como les decía, pues va a tener una formación bastante elevada, o sea, es decir, viene de una familia aristócrata, tampoco bastante rica, pero sí de abolengo, por decirlo así. Su familia pues había sido también importante en Italia durante muchas generaciones, conocidos, reconocidos pues popularmente con hazañas y por los aportes de esta familia a la cultura. Entonces él va a tener muy buena formación académica en ese sentido. Mm, y va a estudiar filosofía y se va, digamos, incluso a entrar al doctorado en filosofía, ¿no? Durante este proceso, Lanza del Basto, pues como todo joven filósofo, que creo que es complejo como que no ocurra, pues pasa por distintas crisis de fe. Obviamente él en la Italia de 1901, pues nace en familia católica, iba a ser católico pues durante su juventud, pero es cuando comienza a tener como estas crisis de fe en donde coquetea con cierto ateísmo, ¿no? Filosófico sobre todo, y va a tener una primera reconversión.
¿no? Una primera reconversión a su propia tradición, que es la tradición cristiana, la tradición católica, que va a ser primero una conversión intelectual. Se dice que él lee un pasaje de un libro que le regalaron, eh, que es De Trinitate, de Santo Tomás de Aquino, que bueno, ahí hay ya algunas discusiones. El punto es que él lee una frase que parafraseando dice algo así: Dios es la relación absoluta. Eso le va a marcar profundamente y le va a llevar a una conversión intelectual. Subrayo esto porque asimismo él se refiere a esta conversión como intelectual, es decir, todavía está en el plano de la cabeza, todavía está en el plano de asombrarse por eso, pero todavía le falta profundizar en el misterio de la experiencia cristiana, pero esa frase le va a convencer. De hecho, su tesis doctoral, que no terminó en aquel momento, sino que va a durar como 30 años o más escribiendo, se titula La relación infinita, ¿no? Que tiene que ver justamente con una filosofía de la relación. Y eso es, pues, como ya vemos por qué le marcó tanto, ¿no? Esto de Dios es la relación absoluta. No me voy a meter ahorita teológicamente a qué eso significa, sino pues que eso le marcó profundamente. Eh, Cuando él decide abandonar la academia es porque básicamente lo que tiene es una decepción total de la filosofía profesionalizada. De hecho, también parafraseándolo, llegó a decir que la filosofía académica no es capaz de comprobar ni el vuelo de una mosca. Él estaba harto, pues, de las especulaciones abstractas de los académicos de las universidades, y él dejó todo y se fue a vagabundear por el mundo, por los caminos, ¿no? Caminó por muchos lados, llegó incluso a la Alemania nazi, ¿no? Todavía no declarada la Segunda Guerra Mundial, pero en vísperas, y por su gran larga barba y por la herencia de su familia, algunos nazis lo consideraban como el estereotipo de un ario, ¿no? De un ser superior, y entonces lo querían convencer que se uniera al partido y él dijo, pues bye, hasta luego, ahí nos vemos, y siguió su camino, ¿no? Por lo tanto, un vagabundo por algunos años. Ahí es donde comienza a escribir uno de los textos más bellos de Lanza, de mi punto de vista, que es el sobre Principios y preceptos del retorno a la evidencia, que es un texto que además termina de escribir en India. Eso ya es otra historia, pero que son como aforismos, como pequeñas sentencias de la evidencia que él iba experimentando en su vida de vagabundo, de su vida de caminante de caminos por Europa de los años 30, en donde pues dormía en la intemperie, comía lo que encontraba, lo que la caridad de los demás le daba, y en esas un amigo le regala la biografía de Gandhi escrita por Romain Rolland, estando Gandhi todavía vivo. Y ahí, leyendo esta biografía, dice, Gandhi es la persona que he estado buscando, el maestro que ha aprendido a ver las cosas con una profundidad que nuestra sociedad occidental ha perdido, ¿no? Ha perdido, se ha vuelto ciega a esto, ¿no? Incluso llega a decir en La peregrinación a las fuentes, que es el libro que él escribe a partir de su experiencia con Gandhi en la India y del viaje que hace a la India, que la paradoja de tener que ir a Gandhi, un no cristiano, para recuperar y recordar lo que el cristianismo siempre ha sabido, pero que había olvidado, ¿no? Esta sabiduría de la no violencia en un sentido profundo. Ahí es cuando entonces Lanza se decide a ir a la India. Estamos hablando de 1900, a finales de 1936, principios de 1937, que él llega a la India, y estamos hablando pues de una época pues en donde se tenía que ir en barco, con poco o nada de dinero, y de hecho pues el libro de La peregrinación en las fuentes es pues magnífico en muchos sentidos, pero también muy explícito y muy claro a la hora de expresar todo tipo de niveles de experiencia, no solamente las grandes experiencias espirituales que Lanza vivió allá en la India con Gandhi y con otros maestros, sino también todos los devenires y cosas las vicisitudes que le fueron aconteciendo cuando se le perdió el dinero, cuando le robaron esto. O sea, en realidad, como bastante fascinante, como un diario de viaje, este libro de Lanza del Basto, ¿no? Y en la India, ya estando en la India, pues obviamente él va con Gandhi, ¿no? Ese es el objetivo, pero pues no había WhatsApp, no había estas cosas, no es como que le mandara un correo electrónico a Gandhi, que además escasas pertenencias tenía.
sino que pues era llegar a la India y buscar a Gandhi, ¿no? Tampoco es que estuviera perdido, pero era encontrar a los discípulos de Gandhi que le dijeran cómo, dónde, hasta que finalmente se pudo encontrar con Bapuji, ¿no? Con Gandhi, con el Mahatma Gandhi. Aquí ya tenemos a un Lanza un poquillo más joven, un poquito mayor. Esto es interesante porque, bueno, Lanza no solamente convivió con personajes como Gandhi, sino también, por ejemplo, con John Paul Sartre, un gran de los principales filósofos del siglo pasado, y de Simone Weil, ¿no? También hay una foto de Lanza con Weil que es impresionante y que Weil le echa ánimos para crear la comunidad del Arca. Eh, Lanza, ¿qué sucede en la India? Bueno, finalmente llega con Gandhi, Gandhi le da un nuevo nombre, le rebautiza, por decirlo así, no bautismo cristiano, sino que le da un nombre, como se da en la relación maestro-discípulo en Oriente, y le nombra Shantidas, es decir, servidor de la paz, ¿no? Das es servidor o sirviente, y Shanti es paz, ¿no? El sirviente o el servidor de la paz. Lanza pues se entrega 100% a su maestro, a Gandhi, vive en Barda, en la comunidad o en el ashram de Gandhi, participa con la gente de allí, acompaña, estamos hablando ya de un Gandhi anciano, un Gandhi de los años 30, ya es el Gandhi famoso, ya es el Gandhi que ha movilizado a la India con las grandes movilizaciones no violentas, la marcha de la sal, etcétera, etcétera. Y entonces Lanza aprende, ¿no? Claro que no solamente se queda ahí, de hecho con Gandhi estuvo unos 3 meses, también estuvo con otros maestros importantes, swamis, gurús de la India, que le enseñaron yoga, aprendió de budismo, e incluso pues se llama peregrinación a las fuentes, porque cuando él decide encarnarse en la India, dice yo tengo que hacer la peregrinación más sagrada de cualquier hindú, que es ir a las fuentes del Ganges, que están pues donde nacen, que son los Himalayas, ¿no? Era un viaje muy peligroso que el propio Gandhi pues medio le aconsejó pensársela bien. Él decide ir y en este viaje pues vive una serie de enfermedades y vicisitudes que una vez ya como digamos una suerte como de iniciación y de purificación de muchas cosas, él tiene una experiencia que es la de llevar esta enseñanza de la no violencia a la tierra más inhóspita para la no violencia, que es la suya, Europa, que estamos en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya está Hitler asolando Europa, están los aliados organizándose para contraatacar y está además la India en plena independencia y entonces Lanza decide hacer eso. El propio Gandhi le va a recomendar hacer un discernimiento profundo. De hecho, es fascinante para quien nos gusta la espiritualidad ignaciana o hemos vivido la espiritualidad ignaciana, el pasaje del diálogo entre Gandhi y Lanza del Basto, que Lanza escribe en su peregrinación a las fuentes y que da cuenta del discernimiento que Gandhi le acompaña y que le pregunta, a ver, pregunta de dónde viene esa inquietud o esa emoción, diríamos en términos ignacianos, de ir o sea, de regresarte a tu tierra a hacer esto. Tienes mi bendición, pero tienes que preguntarte si eso viene de Dios o es tu ego, ¿no? No lo dice con esas palabras, pero casi casi es lo que está diciendo, ¿no? Entonces le acompaña y Lanza va discerniendo, tiene sus dudas, sus idas y venidas, hasta que decide que así es y se regresa. Ese año regresa a Europa, pero para eso pues hay todo un proceso también, pasa por Tierra Santa, bueno, llega a Egipto, vive una serie de aventuras también narradas en la peregrinación a las fuentes. Después es el único peregrino que en aquel año pasa Tierra Santa porque está cerrada por la guerra, y después llega al Monte Athos. Ya nada de esto último está narrado en Peregrinación de las Fuentes, hubiera estado genial, pero llega al Monte Athos y se queda ahí un tiempo, ¿no? Después se va a Francia y tiene que esperar casi una década, es decir, que termine la Segunda Guerra Mundial porque nadie le hace caso en ese momento y son estos años de espera hasta que una vez asesinado Gandhi y pasado la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes que saben que él estuvo con Gandhi porque ya había publicado Peregrinación a las Fuentes, le dicen, tú estuviste con Gandhi, ¿qué hay que hacer? Y entonces dijo, yo los he estado esperando, vamos a ponernos a trabajar. Y ahí es cuando se fundan los primeros atisbos de lo que poco después fue la comunidad del Arca, ¿no? La comunidad del Arca de alguna manera es el intento de Lanza de encarnar
lo que su moción le experimentó en la India, ¿no? Esta orden laboriosa de gandianos de Occidente, ¿no? Era como el nombre original. Este es el símbolo del arca. El arca ha tenido pues muchos caminos desde los años 50 que comenzó, y hoy sigue existiendo con matices y con discernimientos propios como tiene que ser pues tras la muerte de cualquier fundador, ¿no? Díganme si los franciscanos viven como San Francisco quería vivir, o si los jesuitas lo hacen como San Ignacio, o las carmelitas como Santa Teresa, ¿no? Pues claro que no, ¿no? Hay siempre una distancia entre los sueños y el espíritu fuerte de los fundadores a lo que en la realidad, pues, los hijos e hijas pueden llevar a cabo, ¿no? Pero es importante porque por lo menos mientras estaba Lanza en vida, pues él dedicó mucha energía a esta construcción del arca. Tuvo, por supuesto, sus altibajos. De hecho, las primeras comunidades cerraron. Él regresó a la India, Gandhi ya muerto, y se fue con Vinoba, para él, el auténtico discípulo de Gandhi, heredero de la experiencia gandiana, campesina, con la gente que ayudó a un movimiento campesino en India que cambió también la historia de la India. Después regresa, se vuelve a crear el arca y les digo, sigue ahí hasta la fecha con sus matices, pero es importante mencionarla porque, bueno, pues es parte fundamental de la experiencia de Lanza. De hecho, pues o sea, él soñaba con estas comunidades en donde se vivía la no violencia de manera integral, profunda, en todos los ámbitos, ¿no? Con oración, con práctica espiritual y que transforma realmente a la persona y que a partir de esta transformación radical desde la no violencia se puede salir entonces a la práctica de la no violencia activa para cambiar el mundo, pero digamos desde esta preparación. Alguna obra de Lanza del Basto, simplemente como para tenerla en cuenta. Eh, no es toda, ¿no? No voy a decirla toda porque además ni siquiera toda está traducida ni nada por el estilo. Voy a mencionar algunas que a lo mejor son representativas y además también significativas en el sentido de que ustedes las pueden adquirir, pueden revisarlas, etcétera, ¿no? Esta novela de Judas, ¿no? De 1938, que en realidad escribe antes de irse a la India y incluso la menciona de alguna manera en la peregrinación a las fuentes porque le llega, digamos, como el dinero de que le compraron la obra para publicarla. Es un texto maravilloso, es una novela sobre Judas, o sea, Judas, el personaje Judas, el traidor, es el protagonista, pero aborda a Judas de una manera muy distinta a las formas en que tradicionalmente se ha representado a Judas en la literatura o incluso ya posteriormente en el cine y cosas por el estilo, ¿no? Realmente vale mucho la pena, solo con decirles que es una novela que apreció muchísimo Jacques Maritain, el gran filósofo católico del siglo pasado, y entonces pues yo les recomiendo muchas y además está disponible en la editorial Jus, aquí en México no es tan difícil de conseguir. Después viene Peregrinación a las Fuentes, es de 1943, es decir, escrita ya hay unos años después de haber vivido esa experiencia, y es una obra pues, fascinante que narra como sus experiencias de esta peregrinación a la India, y es eso como autobiográfica, va contando las historias, es como un diario de viaje, pero escrito posteriormente, ¿no? Y es básicamente lo que hizo Lanza entre el tiempo que regresó de la India y la creación, digamos, del primer grupo del arca, porque antes, pues realmente, pues como nadie le hacía caso, tuvo que dedicarse, él era artesano también, además de toda la sabiduría intelectual que él tenía, era muy hábil con las manos, era poeta, era pintor, era escultor, era tallador, y entonces tenía como toda esta parte también artística y se dedicaba mucho a eso. Y aquí, bueno, muchos de los textos de Lanza del Basto en castellano originalmente fueron traducidos por la editorial Sur en Argentina, una editorial que fue muy importante por llevar a Lanza del Basto a Argentina, llevar a Tagore a Argentina y a muchos personajes. Claro que pues, estamos hablando de traducciones muy tempranas, en los 50,
y que por lo tanto pues tampoco eran traducciones necesariamente muy buenas, ¿no? Pero sí buenas en el sentido de que pues acercaban al lenguaje español todas estas obras, pero que pues en cuestión de traducción eran mejorables. Por eso me parece fundamental que ahora este proyecto de la editorial My Bright Leaf, pues lo que hace es traernos con traducciones, pues ya ahora sí mucho mejor logradas, las obras de Lanza del Basto, ¿no? Y ya decirles que la peregrinación a las fuentes ya está disponible en esta editorial y que lo pueden conseguir y yo se los recomiendo profundamente, ¿no? Este otro comentario del Evangelio es de 1951, que ahorita solo existe en Sur, pero que muy próximamente, ¿no? Va a estar también en la editorial My Bright Leaf y que pues ya podrán adquirirla, no falta mucho, ¿no? Entonces, así que pues apresúrense a leer los otros dos para que puedan también llegar a comentar el Evangelio. Esta es una obra hermosa en donde son las recopilaciones, lanza cuando se comienzan a hacer los primeros grupos de los discípulos que posteriormente conformarían el arca, las primeras arcas, pues Lanza comentaba pasajes del Evangelio y algunos pues transcribían, ¿no? Y estaban tomando notas y este es un libro pues que surge a partir de estas tomas de notas de los discípulos, él lo revisa y todo y pues va a ser muy importante, ¿no? Las cuatro plagas, que actualmente es del 59, la del español, ¿no? De Editorial Sur. Yo se los recomiendo muchísimo. A mí me encanta, es de mis favoritos de Lanza, claro, porque tiene una regrambre más política, más social. Desde ahí, en las cuatro plagas, él arremete su crítica contra la civilización occidental industrial moderna, ¿no? Desde perspectivas de Lanza y de Gandhi, criticando a Marx, criticando la industria, etcétera, ¿no? Y realmente, pues es importantísimo para mí este libro y yo ahí estoy empujando a Sophie para que también lo traduzcan en McBradley. El umbral, una aproximación a la vida interior. Es el texto del cual les decía, nos vamos a basar sobre todo para las conversaciones de este curso. Es también una compilación. Lanza no lo escribe como libro. Por ejemplo, de estos libros que ustedes ven, pues Judas, La peregrinación a las fuentes y Las cuatro plagas, sí son libros que Lanza se sentó a escribir y que proyectó como libros, ¿no? Se sentó a escribir libros. Comentarios del Evangelio y El Umbral son recopilaciones de textos. Y en el caso del Umbral, el arca tenía pues, lo que ahorita sería el periódico, ¿no? El newsletter de la comunidad que se mandaba a las distintas comunidades del arca y era como, se llamaban Noticias del Arca y que justamente pues siempre llevaban alguna reflexión de Lanza, ¿no? Un mensaje espiritual, una provocación, etcétera. Y después pues se hizo esta recopilación del umbral de la vida interior o el umbral, una aproximación a la vida interior, que, que son esto, ¿no? Esta compilación de textos, pero que compilados, revisados por el propio Lanza, sí que muestran, por decirlo así, la riqueza de la enseñanza espiritual del propio Lanza del Basto. Y pues solo les añado aquí otro, que es el arca tenía por vela una viña, que es de los últimos que él va a escribir ya en el 78. Este también lo escribe como libro, que aquí cuenta la historia del arca, ¿no? Y esto es fundamental, obviamente la historia hasta este momento, ¿no? Y cuenta pues cuáles son los votos de una persona que está en el arca, cuáles son las enseñanzas, cuál es el esquema del arca, qué está pensando él, pero también la evolución de dónde viene, los contratiempos, el diálogo con Simone Weil, por ejemplo, etcétera, etcétera. Él cuenta, ¿no? Algunas de las cuestiones. Hay otros libros de Lanza donde él cuenta, por ejemplo, se llama Vinova o la Nueva Peregrinación, que sería como la continuación de la peregrinación de las fuentes, pero ahora su segunda ida a la India. Y así, digamos, otras obras sobre la no violencia, tiene obviamente cosas de poesía, pero digamos, yo quise como recuperar algunos emblemáticos que creo que pueden ser, ya sea pues de más o menos fácil acceso, y que podía como interesarles.
Lanza del Basto y la mística. Y creo que con esto más o menos terminamos. Lanza del Basto como místico. Para mí está muy claro que Lanza es místico, o sea, se me haría difícil encontrar por qué no. Que Lanza sea un santo, bueno, eso no depende de nosotros, eso es ya muy institucional, ¿no? No todos los místicos son santos, pero sí todos los santos son místicos. Pero de que Lanza tenía una experiencia espiritual, mística extraordinaria, para mí eso no hay ninguna duda. Eh, Tiene un contacto y una vida que con toda su humanidad, porque ojo, la mística no desaparece la humanidad de cada persona, ¿no? Lanza, quienes lo han conocido y según también lo que vemos en sus escritos, pues era una persona también muy autoexigente, en algunas cosas rígido, eh, tenía también como todo, como un hombre de 1901, pues algunos rasgos que hoy podríamos denominar como, pues, dudosos en lo que se corresponde a ciertos machismos, ¿no? De la época, pero que bueno, repito, pues es la época también, y aún así, pues tenemos a una persona con un deseo constante de mejorarse, de aprender, de trascender sus limitaciones, de reconocer a quienes tienen un avance espiritual y el ser discípulo, de casarse ya con edad avanzada, enamorarse y casarse y con Chanterelle, otro personaje que hay que rescatar indudablemente, la esposa de Lanza, y que ella muere antes y el dolor que le causa a él también eso, que va a ser el inicio también en buena medida de su decadencia física, ¿no? O sea, comienza él también ya a sentirse más débil a partir de la muerte de Chanterelle, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un hombre de carne y hueso que experimenta el misterio y que vive de acuerdo a lo que este misterio él siente que le va invitando en su vida, ¿no? Y que además, pues tiene una práctica espiritual intensa. Pero no solo eso, sino que es un místico, un maestro espiritual que conoce la tradición, no solo porque tiene estudios, ¿no? Sino que es, o sea, lo vemos y vemos a un Lanza que conoce la tradición y que conoce además tradiciones en plural, ¿no? Lanza siempre y nunca renegó, o sea, él siempre se asumió como un católico, siempre defendió la ortopraxis, pero es un católico interreligioso que él entendía muy bien, o digamos, él demostraba que pues podía perfectamente ser católico y practicar yoga o zen, ¿no? Que eran de las prácticas con las que dialogaba a veces, ¿no? Eh, Porque sabía, digamos, conglomerar muy bien distintas prácticas, reconociendo cuál es su tradición, ¿no? Sin creerse jamás que se iba a salir de eso, sino estando profundamente enamorado. Pero además su tradición también la conocía muy bien y conocía muy bien la patrística y conocía muy bien la mística cristiana y podía hablar de San Ignacio de Loyola, podía hablar de Teresa y de Juan de la Cruz, a quienes apreciaba profundamente, podía hablar de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente conocía muy bien la tradición y bebía de fuentes profundas, ¿no? No era nada más ahí un individuo iluminado que hizo un viaje de no sé qué sustancia y de pronto ya dice que es un maestro, sino que realmente, como dicen también los grandes pensadores, Lanza se asumía parado sobre hombros de gigantes, ¿no? O sea, reconocía de dónde venía. Esto ya lo mencioné, Lanza y el diálogo interreligioso es uno de los grandes pioneros de la interreligiosidad. Se considera que el diálogo interreligioso nace como tal en 1893 con el primer Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago, y estamos hablando que Lanza nace pues menos de una década después de este gran acontecimiento y va a ser profundamente marcado por eso, y entonces es algo que apenas está, digamos, llevándose a cabo en el mundo, esta parte de la interreligiosidad, y Lanza, pues va a ser, repito, alguien que va a aportar muchísimo al diálogo entre las religiones, va a ser un puente. Su espiritualidad es un puente para el diálogo interreligioso. De hecho, una de las cosas que a mí más me ha marcado la espiritualidad de Lanza y particularmente el libro del umbral es cómo él logra armonizar perfectamente la práctica de la oración con la práctica de la meditación.
Yo durante muchos años en mis exploraciones de haber nacido católico y explorar pues distintos espiritualidades cristianas y también haber tomado votos budistas a los 18 años y seguir caminando y hasta a la fecha caminar en el budismo, a veces me era complejo, ¿no? Como habitar esa intrarreligiosidad de la experiencia mística también entre distintas tradiciones y Lanza fue uno de los pilares de que yo también pudiera como comprender cómo armonizar la práctica de la meditación y la práctica de la oración en una sola vida espiritual y no vivir esquizofrénicamente, ¿no? Entonces, eso se los dejo por ahí como un mensaje. Pero además, esto me parece fundamental, Lanza es un gran mistagogo. Ya mencioné yo esto de la mistagogía, ¿no? Mistagogía, que es este acompañamiento, esta pedagogía al misterio. Pedagogo era el que acompañaba, no era el profesor, era el que acompañaba al niño en la antigua Grecia de la casa a la escuela, entre comillas, porque no había escuelas como tal, pero el lugar donde había niños y niñas aprendiendo cosas. Entonces, el mistagogo es quien acompaña a otros, a otras, hacia el misterio. Y Lanza es un excelente mistagogo. Toda su obra, si se dieron cuenta, la que les presenté y otras, es mistagógica. Y sobre todo este libro, El umbral, una aproximación a la vida interior, es una obra mistagógica. O sea, lo que se te está invitando al lector, a la lectora, es a vivir la experiencia. Y se te está dando recomendaciones y pistas y enseñanzas para que tú hagas la experiencia, no que te la cuenten, no que leas sobre otros que tuvieron cosas, sino que tú te metas al ruedo y vivas la experiencia mística realmente, porque eso es la mística, el paso de yo como Job, ¿no? Hasta ahora te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos, ¿no? Este paso de meramente creer en algo por herencia, por tradición, a experimentarlo directamente, esa es, digamos, esa es la mística, ¿no? Y Lanza es un excelente mistagogo, un excelente acompañante, ¿no? Pero al final de cuentas, y para terminar, la mística de Lanza es una mística comunitaria. No es una mística individualista, no es una mística meramente del yo, es una mística que está encarnada en los territorios, en las luchas, en las resistencias no violentas, en una crítica al mundo industrial, capitalista, colonial, que ha ido destruyendo todo. Y es una mística que además se vive con otros y otras, colectivamente, comunitariamente, ¿no? Por eso lo fundamental de subrayar el papel del arca, independientemente de cualquier cosa, porque para la propuesta mistagógica de Lanza va a ser fundamental la vida comunitaria. La vida comunitaria es parte, pues es práctica espiritual en ese mismo sentido. Yo aquí pues simplemente les recomendaría, así para seguirle, ¿no? Con este tema, pues dos materiales que yo he preparado también. El primero es el Diccionario de Lanza del Basto, que ahí yo más bien tuve un papel secundario, que el que lo escribió realmente fue Santiago Bordamalo de Colombia, y yo más bien le apoyé también con la escritura, la revisión y posteriormente con la publicación. Ese lo pueden descargar libremente en internet, búsquenlo así, Diccionario de Lanza del Basto, Elías González, Santiago Bordamalo, y les va a venir para descargarlo. Y ahí es tal cual un diccionario de términos de Lanza, pero se explica la biografía de Lanza, sus principales obras, entonces ahí pues es algo que les podría interesar. También está este libro que yo sí se lo escribí, que es el que aparece aquí en pantalla, Siete místicas para transitar los tiempos actuales, en donde yo recupero siete místicos y místicas y algunas enseñanzas fundamentales de cada uno de ellas, que son en ese orden: Gandhi, Teresita de Lisieux, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Gustav Landauer y Lanza del Basto, ¿no? Y termino con Lanza porque justamente Lanza terminamos con este aspecto de la mística comunitaria. Bueno, el texto mío, ¿no? El de las siete místicas para transitar los tiempos actuales, se puede conseguir en Buena Prensa, ahí lo pueden ver, así como ya el texto del umbral de la vida, el umbral, una aproximación a la vida interior de Lanza, pues lo encuentran en todos estos demás espacios, ¿no? En Porrúa, en Amazon, en Gonville, en Gandhi, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ustedes pueden. Es print by demand, o sea, es decir, ustedes lo consiguen, lo compran y se los mandan a la comodidad de su hogar, ¿no? Así en físico para que lo puedan leer y que sería un acompañamiento excelente para este curso. Voy a
a dejar aquí ahorita la presentación para, voy a dejar de compartir pantalla y más bien pues entrar a las preguntas. Sé que han puesto aquí algunas, ¿cómo se llama? Preguntas. Voy a tratar de primero abordar las que pusieron en el chat y después si hay nuevas, pues las abordamos, ¿no? Ta, 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 ta. Porque ya no significaría, dice Saraí, más hoy en día que el misterio es la fusión con el absoluto. No digo que hoy ya no significaría eso, sino que en algún momento ese era el significado, o sea, sobre todo en los primeros estudios, digamos, de las ciencias de la religión, dividían las religiones en lo que se llama tipologías de las religiones, ¿no? Y la dividían en religiones místicas y religiones proféticas. Las religiones místicas eran básicamente las religiones orientales, hinduismo, que además ese es todo un caso, el hinduismo no existe, pero bueno, eso es otra cuestión, budismo, taoísmo, como tradiciones como de la mística, de religiones místicas, y hablaban de religiones proféticas, más bien como estas otras, ¿no? Pero hoy en día, pues ya no se mantiene esa distinción porque eso es acotar demasiado el concepto de mística. O sea, mística, la diversidad mística no puede abordarse como fusión con el absoluto. Hay místicas que no presentan una fusión con el absoluto. De hecho, incluso eso lo ven como algo negativo, como una suerte de perversidad y de enfermedad mística, ¿no? Y más bien hay místicas más de la relacionalidad, etcétera. Entonces, por eso hoy, diríamos, no es la mística, ya no es solamente fusión con el absoluto. Hay místicas que sí aportan eso, pero no, ¿no? Después dice Karina López, sin el concepto de mística, ¿a qué se refiere lo real? Sí, bueno, esto es mm, muy complejo, ¿no? Esto es más filosófico que otra cosa, pero es que lo real es esta profundidad de la vida, o sea, lo real, la realidad última, lo último de lo real, ¿no? La mística como este misterio, pero que además es lo real, porque algo que nos han transmitido los distintos místicos y místicas es que justamente la mística lleva a experimentar lo real de la realidad o la realidad tal cual es, no dentro, digamos, de las proyecciones egoicas que nosotros tenemos, fantasías que proyectamos, superficialidades que captamos, sino es que captar lo real con mayúscula, ¿no? Lo real como esta profundidad de todo cuanto hay, ¿no? Pero es mucho más complejo pero pues no puedo tardarme tanto en eso. ¿Qué relación tuvo Lanza del Basto con Sartre? Bueno, en los campamentos no violentos que el ARCA comenzó a organizar, fueron muchas campañas no violentas que se organizaron, algunas de ellas, por ejemplo, durante el Vaticano II, para empujar a que se considerara la no violencia dentro del Vaticano II. Bueno, eso es una historia. Otras fueron en contra de los armamentos nucleares, ¿no? Que Francia estaba como desarrollando en aquel momento. Y en uno de esos campamentos llegó Sartre con Lanza a presentarse, y al igual que Camus, ¿no? Albert Camus, para apoyar, ¿no? Apoyar estas como manifestaciones no violentas. Dice, ¿cuántas arcas hay hoy en día, Edgardo? Bueno, arcas como tal, o sea, reconocidas como comunidades. Hay tres funcionando en Francia, una cuarta en Francia también ahí como medio naciendo, viendo qué onda. Eh, y entiendo, y bueno, de ahí hay grupos del arca, algunos viven sin comunidad, pero son pequeños, y otros son más bien como grupos de amigos. En México está la comunidad de amigos del Arca que está en Cuernavaca, que el Arca llegó aquí, bueno, la historia de por qué Lanza no vino a México también es fascinante y demás, pero bueno, me alargaría. El punto es que hay distintos grupos en España, en Argentina, en Brasil, en otras partes de Europa. Y bueno, hay por ahí algunos movimientos también o grupos que no
pertenecen al arca, pero que también sí son lancistas, por decirlo así, o sea, que dialogan con Lanza, que partan de Lanza, pero que no forman parte del arca, ¿no? Como por decirlo así. Eh, Aparece una mega pregunta. ¿Estará próximamente el libro de Umbral en busca libre? No sé si está en busca libre. Ahí creo que es una pregunta más bien para Lucía. Eh, ya. Aquí ya nos dice, nos está profundizando Lucía de cuántas, ¿no? De los 11 países que el arca existe. Pero como les digo, sí, ahí dice más, ¿no? Las 5 comunidades vivas. Estas 3, La Frectier, La Borie Noble y Saint Antoine, son las de Francia, ¿no? Tal cual, las 3 comunidades de Francia. Y está la Suiza y la de Alemania, que son arcas más pequeñas, más bien como más familiares, pero están después todos los grupos de amigos del arca, ¿no? Y dice que en Chile sí está en busca libre. Bien, pues esto hasta ahorita lo que hay en el chat. No sé si haya una preguntas, comentarios. Tenemos todavía ahí unos 20 minutos. También, pues si tú, Sofi, quisieras agregar algo o comentarios de quien sea, adelante.